Saludos en el tiempo que dedicamos lo mejor de nosotros al Señor, o al menos deberíamos hacerlo, lo mejor de nosotros, darle precisamente lo mejor de nuestro tiempo. No en el que no sepamos bien qué hacer, sino en ese tiempo que nos resulta tan difícil de apartar de una manera especial. Y estamos hablando del tiempo porque probablemente sea uno de los conceptos más difíciles que tenemos para enfrentar los hombres, los seres humanos. ¿Por qué? Simplemente porque fuimos creados inmortales y fuimos inmortales hasta el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. A partir del pecado somos seres finitos, seres que tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. De ahí que nos resulte tremendamente complejo, difícil, entender la eternidad del propio Dios, la eternidad del Creador de todas las cosas. Y entender el tiempo es también una manera de acercarnos a la majestad suprema de Dios. Por eso cuando nos proponemos hablar del tiempo, inexorablemente debemos de recurrir a los ejemplos que la propia palabra de Dios nos da, porque nos va a acercar a ese concepto tan difícil de aprender para los hombres, porque todos o prácticamente todos obramos como si fuéramos inmortales y nos olvidamos que no lo somos. De allí que vivimos haciendo planes, nos afanamos por cuestiones que no tienen ninguna importancia, simplemente porque no tenemos el concepto de tiempo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 18, hay un versículo que es el que hemos mencionado, que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Habla Jehová y dice: os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. En aquel tiempo todo lo que debíais hacer. Siempre hay para los hombres una relación de tiempo y una relación de lo que debemos hacer, de la palabra que debemos cumplir. Siempre lo hay. Y en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 14, vuelve a hablar Jehová y nos dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios está hablando de la provisión que nos habría de dar. A su tiempo. Y hace una reflexión que es bastante difícil de entender: la lluvia temprana y la tardía. Y esto está relacionado con el concepto laboral de los tiempos en que se escribió la palabra de Dios, en esos cientos de años en los que se escribió la palabra de Dios, en lo que la mayoría de las ocupaciones humanas estaban relativas o eran relacionadas con la tierra, con la explotación de la tierra. Por eso la explotación de la tierra para que dé frutos naturalmente.
Por eso habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Porque hay cultivos que tienen el tiempo propicio con la lluvia temprana y hay otros que lo tienen con la lluvia tardía. Y Job, en el capítulo 10 de su libro, en el versículo 5, dice: ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Aquí se plantea una cuestión tan impresionante, porque está hablando del tiempo eterno de Dios. Por eso se pregunta: ¿son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Es decir, el tiempo eterno de Dios no puede ser nunca como el tiempo de los hombres. Y David, en el Salmo 6, versículo 1, vuelve a hablar del tiempo. Y lo hace pidiendo misericordia en tiempo de prueba, en ese tiempo tan difícil que tenemos que afrontar todos los hombres. Un tiempo en el que corre peligro nuestra fe en el Supremo, o también es la gran oportunidad que tenemos de acercarnos a Él, como se acercó David pidiendo misericordia en el tiempo de prueba. Y en el Salmo 71:9 nuevamente habla del tiempo, y esta vez relacionado con el concepto humano del tiempo. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es el clamor que se levanta a propósito de cuando el hombre advierte que está llegando a su ocaso. Y eso se advierte con la experiencia personal de que las fuerzas se van acabando. Y ahí es cuando debemos clamar: no me desampares ahora que soy viejo. Y esto evidentemente está relacionado con la edad del hombre. Y en esta recorrida que hacemos por la palabra de Dios a propósito del tiempo, llegamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, en el que el sabio nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nos están enseñando que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces es inútil que nuestra vida se relacione con el ansia de lograr cosas, con la necesidad de lograr cosas, con esa arrogancia de creernos que somos omnipotentes y por tanto vamos a durar, por decirlo de una manera coloquial y para que se entienda bien, toda la vida. Por eso el sabio nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí sigue con aquellos conocidos versículos de: hay un tiempo para vivir, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y llegamos a los tiempos finales, al momento en que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesús habla de los tiempos finales, de los versículos 34 al 36. Y Él nos dice: de cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los tiempos finales van a llegar en el momento en que el Todopoderoso lo disponga, que el Padre lo disponga. Y prestemos atención, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta referencia a la generación es la que muchas personas nos lleva a creer que seguramente o probablemente, para decirlo con más propiedad, en la segunda venida del Señor se producirá antes del 2040 de este siglo, antes del 2040 de este siglo. Y llegamos así al libro final de la Biblia, el glorioso libro de Apocalipsis, que nos habla de la victoria final del bien sobre el mal. En el capítulo 22, 10, Juan escribe, y me dijo, quien lo inspiraba, Jesús, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y todo esto nos debe hacer reflexionar a propósito de la cuestión fundamental de los hombres. No somos inmortales, no sabemos cuándo llegará nuestro fin personal, por lo tanto debemos prepararnos para ese momento y que nuestras cuentas con el Eterno estén al día. Prepararnos para el momento final. Y entender esto nos ayudará a vivir de otra manera, con menos ansia, con más tranquilidad y sobre todo más confiadamente en el Señor, que nunca nos abandonará, porque esa es su promesa. Con estas palabras de bendición, nos despedimos, deseando que haya una bendición poderosa sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre la vida de nuestros amados, sobre la vida del prójimo, sobre la vida del enemigo, sobre la vida de los gobernantes, sobre la vida de los países. Así concluimos este tiempo en el que hemos hablado precisamente del tiempo finito de los hombres y del tiempo eterno de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.